Este libro no ha tenido más que muy buenas críticas desde su lanzamiento. Decidí leerlo porque su autor, al no ser un escritor de carrera, sino un apasionado de la historia de los siglos XIX y XX, nos regala obras muy bien documentadas y muy bien concebidas sobre los sucesos de la época. Se trata de la obra El Valle de los Arcángeles, de Rafael Tarradas Bultó. Como recordarán, en 2020 publicó El Heredero, su primera obra, una novela histórica ambientada en el primer tercio del siglo XX que rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial y un éxito de ventas. En esta ocasión, El Valle de los Arcángeles fue lanzada el 12 de enero de 2022 y cuenta con 648 páginas. ¿De qué va? Es el año 1864, el lugar Cuba. Existen 3 ingenios azucareros: el ingenio de San Gabriel, de la familia Serrano; el ingenio de San Rafael, de la familia Viader; el ingenio de San Miguel, de la familia Abad. Todas estas haciendas tenían esclavos, pero estos patrones sabían que la abolición era inexorable, por tanto, el trato que le daban a sus esclavos era diferente. Y llegado el momento, ellos iban a ponerse de acuerdo para liberarlos. En ese contexto empiezan a suceder una serie de asesinatos. 2 de las víctimas pertenecen al ingenio de San Gabriel y se trata nada menos que del patrón, Juan Serrano, y de su hijo, Bruno Serrano. Por tanto, quien se quedaría con ese ingenio sería una magnífica mujer de nombre Lucía Gorch, la viuda. Y se genera un clima de mucha zozobra en los 3 ingenios a partir de ese suceso. Lucía sabe que necesita un heredero para la hacienda y a quien le deberá enseñar todo el negocio para que al comienzo le ayude y finalmente lleve las riendas del negocio. Es ahí que entra a tallar el joven Gabriel Gorch, que vivía en Barcelona, hijo único de Clotilde y del barón de Santa Ponza. Ambos, perezosos de todo y ambiciosos de nada, vieron en la solicitud de Lucía una gran oportunidad para su familia en la persona de su hijo y lo mandaron a Cuba. Por otro lado, Miguel Abad, patrón del ingenio de San Miguel, quien llevaba muy bien la producción de la hacienda, tenía a su padre, Ignasi Abad, viviendo en Barcelona, en el palacete de los Abad. Su padre era un hombre muy bondadoso, de muy buen corazón, viudo, y vivía junto con Alicia Abad, su hermana, una gran mujer muy inteligente. Ambos hermanos se querían muchísimo. Tenemos también a Rafael Viader, dueño del ingenio de San Rafael, un tipo mujeriego, encantador, superficial, hasta cierto punto irresponsable, y que sería responsable de atraer a uno de los seres más despreciables y sin escrúpulos que habían vivido en el valle. Además, esto dio pie al odio que se germinó en sus esclavos, decantando en una rebelión sangrienta. Por último, tenemos a una mujer de nombre Pepa Gómez, una hermosa joven nacida en la pobreza y en la miseria más grandes, pero muy ambiciosa y muy mala. Por esas cosas del destino viaja a Cuba en el mismo clipper que Gabriel Gorch, y eso le servirá de trampolín para conquistar poder, riqueza y aplastar a cualquiera que se le pusiera en su camino a cualquier costo, incluso si esto significaba la muerte. Y no puedo contar más. La obra es una novela contemporánea y como tal está conectada con las personas y su modo de vida en 2 lugares, la ciudad de Barcelona y los ingenios azucareros de Cuba. En este último escenario se narra la mayor parte de la obra porque es ahí donde nos intriga presentándonos una serie de asesinatos sin sentido. Eran tiempos de esclavitud y el autor no ha edulcorado para nada esa etapa vil de la historia de la humanidad, lo cual se agradece. En ese contexto, vamos a ser testigos de la lucha de estos esclavos para lograr su libertad. Ese interés superior se vería perjudicado si no paraban esas muertes porque habían muchas variables en juego para lograr la tan ansiada libertad y la mayoría de ellas dependían de los patrones. Y si los patrones tenían la mínima sospecha de que los asesinos eran sus esclavos, pues podría torcerse todo el plan. De manera que el autor ha optado por tejer el relato entremezclando 2 fuerzas que van en el mismo sentido para descubrir la verdad. ¿Quién está matando y por qué? Así nos vamos a encontrar con una historia bien narrada, pausada, que ofrece mucha intriga, enemigos, asesinatos, protagonistas mujeres y sobre todo una villana memorable. Me gusta la fuerza que le ha puesto a los personajes femeninos. Se puede decir que el sentimiento humano está representado por 5 mujeres. Lucía, que perdió a su esposo y a su hijo en el mismo día, es una mujer luchadora que tomó las riendas de su vida cuando nadie confiaba en ella, sacó adelante al ingenio y tuvo la inteligencia suficiente para darse cuenta de la realidad social que la rodeaba y no dudó un segundo en adaptarse al cambio. Es un personaje maravilloso, una mujer admirable, fuerte, que a las finales será nuestra heroína. También tenemos a Alicia, una mujer millonaria que venía de las clases más acomodadas de Barcelona, pero una mujer que no era nada superficial, con mucha nobleza interior, muy inteligente también, dispuesta a proteger a los suyos y a salir adelante a pesar de las dificultades.
está la enfermera Inés Fernández, una joven que fue millonaria, pero que su familia lo perdió todo. Pero ella le dio la vuelta a esa situación dedicándose a ayudar a los demás a través de su profesión de enfermera. Este personaje le aporta una nota de frescura al relato y a la trama. Tenemos la parte mágica y de superstición del relato, encarnada en la bruja Krista, a quien todos los líderes de la rebelión consultaban como si fuera un oráculo. Y ella fue quien les advirtió de la llegada de un ser maligno. Finalmente está Pepa Gómez, una joven muy pobre que llevaba una vida miserable en Barcelona con un padre violador y una madre alcohólica. Sin embargo, era una mujer que estaba harta pero no vencida. Creo que este personaje representa la maldad en estado puro del ser humano. Era más mala que un dolor. Pero es un súper personaje. La forma de narrar la historia es con un lenguaje ágil, de fácil lectura, pero que te marca. A veces te deja el corazón hecho puré. Describe de una manera muy hermosa la ciudad de La Habana de aquella época y los ingenios azucareros. Por tanto, nos introduce en aquella época convulsa, llena de cambios de manera muy natural. Se percibe además que la autora ha realizado una gran labor de documentación histórica que le aporta muchísimo realismo al relato, sobre todo en el tema terrible de la esclavitud. La historia está narrada en tercera persona por un narrador omnisciente. Es una narración completamente lineal. Es un libro que me ha gustado sin duda, pero que no volvería a leer a menos que tuviera que consultar algo en específico, porque es un relato muy intenso y a veces muy crudo. El libro no tiene un ritmo trepidante, pero arranca de una manera muy interesante, presentándonos dos realidades, pobreza y opulencia, y por tanto una ruta de colisión entre ambas, lo que va a generar miedo por un lado y un sentimiento de venganza por el otro, y que terminará en Cuba. Y a partir de ahí ya no se puede parar de leer. La trama nos atrapa y los giros consiguen que siempre quieras saber más y no puedas dejar de leer. Podría resultar un poco confuso por la cantidad de personajes que hay, pero al comienzo hay un dramatis personae que te facilita la vida y es una gran ayuda. Lo único que no me gustó fue el final que tuvo. Creo que un villano memorable merece otro final. Ustedes ya se van a dar cuenta. Al margen de eso, es una lectura que recomiendo porque nos va a hacer reflexionar sobre las miserias que se dieron en el pasado. Nos hace pensar que cuando hay cambios que tienen que ver con las libertades de los seres humanos, ese camino es inexorable y ya no tiene marcha atrás. Y depende de todos nosotros y de nuestras generaciones futuras que no haya un retroceso en esas libertades. De alguna manera nos convertimos en guardianes de las mismas y creo que ese es el gran aporte de este libro. Para mí ha sido un gran hallazgo. Así que léanlo, disfrútenlo y hasta una nueva reseña.